nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de confraternidad en familia, nuestra charla amena de cada semana. A todos los amigos y amigas, bienvenidos a nivel internacional, nacional, regional, local, acá en el templo. En esta oportunidad vamos a disfrutar de un tema titulado Una familia con propósito. Una familia con propósito. Estamos en festividades muy hermosas, estamos en festividades espectaculares que definitivamente son de las que más unen al mundo entero. La Navidad, ¿sí? La Navidad, esa Nochebuena, recordar que Cristo nació en un pesebre, es de los acontecimientos litúrgicos que más conglomera los países en el mundo, no importa su énfasis social, su énfasis político, económico o hasta religioso. Increíble. Y en esta oportunidad quiero hablar de José y María. Nos dice Mateo 13, 53 al 58, dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras o esta parábola, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y otros milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, la gente de su propia aldea. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que Dios bendiga su palabra y nos edifique de una manera muy especial. ¿Por qué leo este texto? Este texto lo leo porque lamentablemente con el tiempo, con el desarrollo de la historia sagrada, nos han vendido la idea, nos han presentado la idea de un José y de una María de otro planeta. De un José y una María de otro cuadrante, de otro nivel. Cuando realmente eran un hombre y una mujer de carne y hueso, con emociones, con sensaciones, con miedos, con dificultades, con problemas, pero al mismo tiempo con principios, con ética, con moral, con conocimiento bíblico. No olvidemos que todo chico o chica hebrea a los 12 años ya eran bachilleres con énfasis en sagrada teología. Ese era el nivel de todo hebreo en tiempos de Jesús. Y presento a José y a María para que los bajemos de esas nubes encumbradas donde, mejor dicho, María, santa de santa, José, santo de santo, no. Eran hombres y mujeres dignos de admirar, como lo vamos a ver en la charla, pero de carne y hueso. Sufrieron, me encanta, quiero reconocer públicamente que me encanta una película hecha por italianos titulada The Nativity o El Nacimiento. Búsquenla, descárguenla, véanla. Es una película que expresa las emociones, lo que vivieron José y María me parece extraordinaria. Uno coge The Nativity y La Pasión, The Passion, y esas dos películas resumen la vida de José, María y Jesús. ¿De qué manera? Voy a pedirle el favor a mi ingeniero especial que nos hace tener este ambiente tan agradable y todo, que nos ayude con estas diapositivas para mostrar lo que José y María tuvieron que hacer huyendo a Egipto de manos de Herodes y regresar a Nazaret después de su muerte, huyendo para que Herodes no matara al niño. Toda la travesía tan grande, los kilómetros tan impresionantes que anduvieron, porque la familia de José y María sufrió como la nuestra hoy. Interesante, fueron desplazados, perseguidos, señalados, criticados, rechazados y sus miembros muertos y perseguidos. Cualquier parecido a la realidad de hoy no es coincidencia. Ellos vivieron lo que están viviendo muchas personas desplazadas, personas que están pasando de una nación a otra pidiendo migajas de misericordia
y no las están recibiendo. Sigamos pues adelante y vamos a ver en primera instancia una familia con propósito. Ahí en Mateo 1, 18, 25 sigue diciendo el relato. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ya que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer, como mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sí, entonces aquí estamos leyendo un relato donde José, a través de sueños, recibe la orden del ángel de que debe de proteger a María y el fruto que hay en el vientre de ella. José y María estaban desposados. ¿Qué implicaba esa realidad para la época? La cultura hebrea nos narra y nos dice que estar desposados era como estar casados por lo civil hoy, porque los padres de los muchachos se encontraban, se reunían, intercambio de dote por parte de la familia del novio a la novia, a los padres de la novia, y esto lo hacían en la sinagoga y tomaban nota de todo y escribían. Desde ese momento, cuando los padres del muchacho le pasaban a los padres de la muchacha la dote, normalmente los padres de la chica le daban la mitad de esa dote a la pareja que iba a casarse y a comenzar un nuevo hogar. En ese orden de ideas, querida familia, iglesia, pasaba un año desde el desposorio, ¿sí?, que quedaba registrado en la sinagoga, hasta que venían las fiestas religiosas, los proverbios, las comidas, los cantos, las danzas, los regalos. Pasaba un año. En ese lapso de año es que el bendito Espíritu Santo engendra en el vientre de María al niño Jesús. José tenía sensibilidad para los asuntos espirituales y conocía muy bien el Antiguo Testamento y la profecía mesiánica. Las mujeres en tiempos de José y de María cuidaban la virginidad como un tesoro, porque ellas creían que podían ser escogidas por el Espíritu Santo para que naciera el niño. María también conocía las profecías del Antiguo Testamento, por esa razón cuidaban su virginidad. ¿Y de qué manera? José y María, luego de Jesús, pudieron tener unos 6 hijos más, que aquí es donde yo aterrizo la realidad de que José y María no eran un hogar normal. Entonces, después de que José dice: no, me voy a llevar a María, ya nació el niño, Herodes lo quiere matar, voy a creerle al ángel, me lo llevo para Egipto para que se cumpliese la profecía de que llamé a mi siervo de tierras lejanas, cuando ellos vuelven nuevamente después de que saben que Herodes murió. Me llevo a María y que me echen toda la culpa a mí de que no fui capaz de esperar hasta las fiestas religiosas. Por eso no iban en pecado. Si no fuera así el concepto, entonces José y María se fueron en unión libre, lo cual no aplica para nuestro contexto occidental hoy. ¿Qué sucedió después de que nace Jesús, después de que ya María supera todas las implicaciones, posparto, etcétera? José y María son una pareja normal, tienen su intimidad normal y eso no les quita santidad, antes les suma santidad. Y el texto que leímos en la introducción nos dice que nacieron 4 varones más, ¿sí?, con Jesús, que es el primogénito, 5, y mínimo 2 mujeres más, porque dice: y no están con nosotros sus hermanas. O sea que perfectamente José y María pudieron haber tenido 7 hijos. Jesús, 4 hermanos más varones y 2 mujeres finales. Le suma antes para entender la espectacularidad de hogar que era, la proyección que tenían, ¿sí? José y María, luego de Jesús, pudieron tener unos 6 hijos más. Lo anterior no les quita autoridad. Al contrario, sacaron adelante con propósito toda una familia normal para la época, que contaba con la opresión romana. Escúcheme bien, el libro de Santiago en la Biblia, ese Santiago es el hermano que nació después de Jesús.
Y uno de los hermanos menores de Jesús, llamado Judas, es el que escribe el otro libro pequeñito a final del Nuevo Testamento. Al comienzo daba brega que los hermanos de Jesús creyeran en que su hermano mayor era el Mesías, el Salvador, pero al final, después de que viene el Pentecostés, el Espíritu Santo les convence de pecado, justicia y juicio, y ellos entienden que habían convivido y habían tenido de hermano al mismo Redentor en su familia. Yo me imagino cómo sería ese golpe en el corazón de esos discípulos. Es interesante que la tradición oral narra que José muere después de los 12 años de Jesús y por tradición el mayor se haría cargo de la familia. La última vez que el Nuevo Testamento, los evangelios hablan de José, el padre putativo de crianza de Jesús, es cuando el texto relata que el muchacho, el adolescente, se queda en Jerusalén, ellos arrancan en toda la caravana para Nazaret, y como a los 3 días de estar caminando, ¿dónde está Jesús? Por ninguna parte. Imagínese usted el susto de María, el susto de José, el susto de los hermanos, y volvieron otra vez a Jerusalén y lo encontraron enseñando y predicando en el templo. Es la última vez que José aparece en escena. Parece ser que muere en un incendio reparando un barco. Es lo que nos relata la tradición hebrea. Vamos a entender por qué tiene que ser así, ¿sí? Entonces, una familia con propósito. Y yo quiero que te vayas a ir haciendo esta pregunta en esta oportunidad de reflexión, porque la Navidad es muy linda, porque nos lleva a reflexionar mucho espiritualmente, hasta más que la misma Semana Mayor o Semana Santa. ¿Tiene tu familia un propósito? ¿Está claro el propósito por el cual has confeccionado tu familia con tu pareja? ¿Está claro por qué has tenido los hijos que has tenido? Hay un telos, hay una proyección, hay unos objetivos, hay una meta, hay un propósito en tu familia, porque la familia de José y María sí tuvo un propósito. ¿Y qué propósito? Miremos el ejemplo de José para la familia de hoy. Ese José, ese papá, ese esposo, ¿sí? Ese hombre de Dios. Ahí en Lucas 2, 46, 52 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles cuando vuelven por Jesús a Jerusalén. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Eran seres humanos, José y María sentían, José y María lloraban, José y María no los podemos colocar por allá en un estante intocables de santidad, no, son un ejemplo para seguir. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a papá y a mamá Jesús, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo afirma Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y casi que uno, parafraseando, puede leer así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres por la educación de José y María. Uno cree que Jesús, cuando nació, llegó con el chip ya listo, el chip de Redentor, el chip de Salvador, no, pues el chip de Mesías, y no tenía que aprender nada. Jesús vivió todo el proceso de un adolescente hebreo. Normalmente, mire cómo María le pega su regaño, mire cómo José le invita a sujetarse a ellos. Justo, ¿sí? ¿Qué es justo cuando el texto dice que José era justo? ¿Sí? El término es dikaios en griego y significa equitativo en carácter o acto, por implicación inocente, santo, justo. Tremenda el carácter como la palabra de Dios describe a José.
José fue un ejemplo en aceptar la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María. Acepto lo que hay en tu vientre, así yo no lo haya hecho, vamos para adelante, porque José entendió que habían sido escogidos según la profecía del Antiguo Testamento para ser una familia con propósito. Josué fue un ejemplo al proteger a Jesús de manos de Herodes. Lo protegió, lo cuidó, salió corriendo para Egipto. José fue un ejemplo al instruir a Jesús y toda la familia en el arte de la carpintería y en guardar la tradición oral espiritual de su pueblo hebreo. Jesús cuidó de su madre y hermanos como José le había enseñado. Es interesante que si José muere entre los 12, 15 años de edad de Jesús, la tradición decía que Jesús, por ser el primogénito, debía de echarse al hombro la familia. Oh my God. ¿Sí? Jesús hasta sus 30 años aproximadamente comienza su ministerio cuando su hermana menor fue mayor de edad. Cuando uno hace cálculos y se imagina más o menos cuándo la hermana menor de Jesús de nacimiento, parte de la mamá, tiene mayoría de edad nuestra, 18 años más o menos, es que Jesús llega a los 30 años de edad. Si más o menos nacen los hermanos cada 2 años. Por eso es que Jesús comienza el ministerio relativamente tarde. 30 años de edad era mucha edad para el tiempo de Jesús, para la cultura hebrea de Jesús. Entonces Jesús, por ser el primogénito, por saber el arte de la carpintería, terminó de educar, terminó de preparar, de proteger a sus hermanos y a su mamá. Hermoso. ¿Por qué? Por el ejemplo que recibió de papá. Porque el papá tuvo el rol clarito, porque el papá nunca renunció a ser un buen padre. José disfrutó de todo el tiempo su rol de esposo, padre y ciudadano creyente en las Escrituras. Algo que yo me atrevo a afirmar como teólogo es que yo creo que José tenía que salir de la escena de la redención temprano, porque donde José esté vivo, cuando Jesús lo están tomando preso, golpeando en el patio de los soldados y crucificando, José se mete. José se mete y se arma la de Troya y el relato de la salvación sería otro. Dejemos así. El primer punto fue la familia de José y María con propósito. Segundo punto, el ejemplo de José. Tercero y último punto, el ejemplo de María. Para la familia de hoy. Lucas 1, 28 al 38. No lo voy a leer por tiempo. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y al final, después de que conocemos la historia, ¿qué le dice María al ángel? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra gracia que utiliza aquí el texto, ojo, con José utilizó el término justo, y con María utilizó el término gracia, ¿sí? Sariharis, gracia como gratificante, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido la gratitud, merecer, aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Definitivamente esa María era un bombón de mujer virtuosa y llena de gracia. Las mujeres conocían la profecía mesiánica, pero no la forma como llegaría el Mesías a la tierra humana. Y María fue entendiendo, guardando en su corazón todo, atando cabos y entendiendo que había sido la elegida para que naciera el Salvador y el Redentor por ella. María practicó la fe emuná al escuchar la forma de cómo sería cubierto por el Altísimo y su Espíritu para engendrar en ella al Salvador. La concepción de Elizabeth, su prima, serviría de testimonio y confirmación de que todo sería verdad. Dios es muy sabio. Para fortalecer la fe de María, va y visita a su prima Elizabeth y ella está también en embarazo, siendo que por tradición era una mujer que no podía tener hijos. Y ahí es cuando María ata cabos y dice definitivamente, si mi prima, que está tan avanzada en edad, está en embarazo, yo realmente estoy en embarazo. María con sus palabras, cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí según tu voluntad, renuncia a 4 cosas. Me encanta
compartir este principio bíblico para nuestros amigos, nuestras amigas de contexto tradicional. Y cuando María dice estas palabras, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad, renuncia a 4 cosas. Renunció a su esposo, porque José perfectamente podía abandonarla, porque él hubiera podido pensar, estuvo con otro, no conmigo. Renunció a su familia, porque cuando le explica a sus padres de que está en embarazo en el tiempo del desposorio, pasando ese año, los papás podían desheredarla y tirarla al rechazo social. Renunció a su reputación de virgen, y eso sí era bien delicado en tiempos hebreos, de tiempos de Jesús, ¿sí? Perder su virginidad antes de llegar a su ceremonia religiosa, impresionante, y eso era el valor que tenían las mujeres. Y por último, María renunció a su propia vida. Sí, porque si José dice, ese muchachito no es mío, dicen las autoridades religiosas, hay que apedrear a María. Entonces, miren cómo José y María unieron fuerzas, unieron teología y se prestaron para que su hogar tuviera un propósito por Dios en la tierra. ¿Tiene tu familia un propósito? ¿Está claro? ¿Saben para dónde van? ¿Qué planes tiene Dios para ti como esposo, para ti como esposa, como compañeros, con tus hijos? Vamos a concluir. Hoy Jesús nace en el corazón de nuestras familias y la pregunta es, ¿cómo lo estamos cuidando de los Herodes pecaminosos de hoy en día? ¿Será que tenemos algo de actitud como José y María? Ahora en esta Navidad que celebramos su nacimiento en Belén y por qué no en el seno de nuestro hogar y en nuestros corazones, vamos a cuidar al niño, vamos a cuidar a Jesús de los Herodes malvados de esta época, ateos. La familia de José y María tuvo un gran propósito para la humanidad. ¿Cómo están los propósitos de nuestra familia, personales, conyugales, familiares? Los mayores enemigos de los propósitos de una familia son la ingratitud, el egoísmo, la insensibilidad espiritual, la falta de diligencia, la falta de compromiso y metas a futuro. El egoísmo, la falta de reciprocidad, la falta de respeto, la falta de provisión. Hay muchos enemigos que no permiten que un hogar salga adelante y tenga propósitos. ¿Qué estás haciendo por tu familia para alcanzar los propósitos que se han trazado y agradar a Dios para que Él cumpla su objetivo, metas y propósitos en tu vida, en tu familia, en tu hogar? En la familia de José y María, todos aportaron para alcanzar sus propósitos. ¿Cómo te comprometes para los próximos años con los tuyos? Esa familia que no respaldó a Jesús, su hermano mayor al comienzo, terminaron escribiendo libros bíblicos, testificando y apoyando la iglesia primitiva. Una familia con propósito, que sea un mensaje para este fin de año, para esta Navidad. Oremos. Gracias, Padre bueno. Gracias por el ejemplo de José y María, por haber nacido entre nosotros. Permite, Señor, que igualmente, así que tú nazcas en el corazón de nuestras vidas y de nuestras familias, podamos luchar por llegar adelante con propósito en nuestras vidas, nuestra actitud conyugal, nuestros hogares, nuestra sociedad, el templo, todo. Gracias por nacer en Belén. Gracias por nacer en nuestro corazón. Gracias por redimir y salvar la humanidad. Quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.